De iglesia, Dios les bendiga. Saludamos a los hermanos, saluda al hermano que tiene al lado y dígale que Dios le bendiga. Y le damos gracias a Dios porque ha llegado el momento de la palabra. Le damos gracias a Dios por traernos en este texto. Es una carta pequeña, corta, en la que vamos a estar meditando algunos domingos, pero con la palabra de Dios no podemos medir las cosas por el tamaño, porque un solo versículo de Dios, una sola palabra de Dios, un solo verbo de Dios tiene el poder de cambiar todas nuestras vidas. Así que a pesar de que solo son 25 versículos, hoy solo vamos a estar viendo 7, oremos porque Dios puede ministrarnos. Padre Señor, nos acercamos ahora a tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, descalzos. Venimos delante de ti, Señor, en algún sentido figurado, desnudos delante de ti, donde no podemos aparentar nada, donde no podemos exhibir nada, donde tú conoces todas nuestras maldades, tú conoces todas nuestras iniquidades, tú conoces todas las veces que te fallamos. Venimos delante de ti reconociendo la mucha gracia que has tenido con nosotros, reconociendo cómo tú nos pusiste en el camino, reconociendo cómo tú nos sostienes en el camino y reconociendo cómo tú nos llevas a ti. Te damos gloria, honra y honor por eso, Señor. Amado Padre Santísimo, Señor, tú has tenido a bien regalarnos tu Biblia, tu palabra, las Escrituras. Y tú has tenido a bien, Señor, que tu iglesia en el Nuevo Testamento se comenzara a reunir el domingo y que esa fuera la celebración del día del Señor. Que ese fuera el día donde recordamos que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Que ese fuera el día donde cantáramos que Cristo resucitó y tú lo levantaste de la muerte el primer día de la semana. Que ese fuera el día donde se predicara tu palabra por hombres fieles, Señor, que tú levantas, que tú regalas a tu iglesia, Señor, para que expongan tu palabra con claridad, Señor. Para que expongan tu palabra sin torcer nada, Señor, a pesar de las consecuencias, a pesar de los malos entendidos, Señor, a pesar de las críticas, Señor. Pero reconocemos que no hay valor en nosotros, reconocemos que no hay poder en nosotros, por eso te rogamos, Señor, que seas tú a través de la predicación fiel de tu palabra, Señor, hablando a tu iglesia. Padre, ayúdanos hoy, Señor, a no ser olvidadores, a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos tú, asístenos tú mientras vas allí trabajando con nuestros corazones, Señor. Quita la arrogancia de nuestros corazones, quita la ceguedad de nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a verte con claridad, ayúdanos a entender tu palabra con claridad. Háblanos con claridad a pesar de las deficiencias del predicador, Señor. Háblale a tu pueblo, por favor, Señor, te lo rogamos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ser percibido por nosotros. Sabemos que está aquí, sabemos que donde están tus hijos, ahí estás tú. Sabemos que tus hijos han sido sellados con el Espíritu Santo. Así que sabemos que tu presencia está en este lugar, pero por nuestro pecado a veces no la podemos percibir. Te pedimos que nos ayude a percibir la presencia de tu Santo Espíritu mientras tu palabra es predicada en tu día como tú lo designaste en tu palabra. Queremos ser obedientes a pesar de nuestro pecado, pero te rogamos, Señor, habla a los corazones, Dios. Habla a las vidas, Señor, y que los hermanos ahora entiendan que eres tú hablando, aunque hay un hombre pecador aquí. Eres tú hablando, Señor, aunque estemos en un lugar todos sentados, pero ahora estás hablando tú a través del predicador, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Dios. Cámbianos y restáuranos. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás algunos de ustedes son nuevos por primera vez en el cristianismo. Quizás otros llevan más tiempo. Quizás algunos ya han leído Filemón. Quizás otros no lo han leído. Creo que de alguna manera Dios puede hablarnos a todos esta mañana. Como si te has leído Filemón 10 veces, has estado en 20 predicaciones de Filemón, creo que el Señor hoy puede hablar a tu vida, porque la palabra de Dios nunca, pero nunca regresa vacía. Como ustedes saben, Dios nos crea a nosotros los seres humanos. Y Dios permite también que los seres humanos creen cosas. Por nuestro pecado, aun cuando Dios nos crea de manera perfecta, nosotros nos vamos deteriorando y nos vamos desgastando. Asimismo sucede con las cosas que el ser humano crea. A los que les guste el arte, saben que hay maravillas antiguas, hay maravillas modernas, hay cuadros hermosos, hay estatuas preciosas, pero todas con el tiempo se dañan, se les cae el color,
hay alguna porción de ellas que se desprende y empiezan a perder su belleza. Por lo tanto, necesitan ser restauradas, necesitan ser regresadas a su estado original, necesitan que haya un cambio en esa obra que fue creada en algún momento de manera preciosa, de manera hermosa. En el mundo de la escultura, del arte, quizás usted ha escuchado hablar de unas personas que le llaman los restauradores. Cuando me refiero a restaurador, no me refiero a los dueños de un restaurante, porque sé que hay países que le dicen restauradores. El término se usa para los que trabajan o los que son dueños de un restaurante. No, me refiero en el sentido de las personas que restauran cosas. Pero hay algo que no sabía y aprendí esta semana. Y es que los restauradores son las personas que tienen el conocimiento para restaurar. Son las personas que hacen el diseño, que saben los materiales que se van a usar, que saben cómo se van a usar. Pero lo que no sabía era que los restauradores no son los que hacen el trabajo. Los que hacen el trabajo entonces son otro grupo de personas que siguen estas instrucciones del restaurador y ellos son los que van y hacen la restauración. Y por último están los dueños. Los dueños son los que se benefician de esa restauración. Ellos tenían algún artículo, un cuadro, una escultura, algo que estaba dañada. Ellos llaman al restaurador. El restaurador ve lo que pasa. Él entrevista al dueño, le pregunta cómo lo quiere, enséñame una foto antigua. Él busca toda la información. Él hace el trabajo, él hace el diseño, él calcula todo lo que se necesita. Le entrega ese material a otra persona es la que hace el trabajo y por último el dueño sale beneficiado de toda esa obra. Quizá de manera directa ahora usted no va a entender nada de lo que yo le estoy diciendo y por qué esta introducción, pero es muy probable que para el próximo domingo se pueda ver con más claridad. ¿Cuál es el título que le hemos puesto a este sermón? Le hemos puesto una comunidad marcada por la restauración. Una comunidad marcada por la restauración. Y lo cierto es, amados hermanos, en la comunidad de creyentes debemos restaurar nuestras relaciones para desarrollar un compañerismo cristiano eficaz. En la comunidad de creyentes, aquí en la iglesia, nosotros debemos restaurar nuestras relaciones para el propósito. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros como creyentes debamos restaurar nuestras relaciones. Es poder crear una comunidad con un compañerismo cristiano eficaz. Si nuestras relaciones interpersonales no son restauradas, no somos una verdadera comunidad, no tenemos un verdadero compañerismo y mucho menos es un compañerismo eficaz como Dios desea. En otras palabras, si lo llevamos al plano del arte, seríamos una farsa, seríamos una copia. No sé si saben que hay pintura, la Mona Lisa, diferentes pinturas, y está la original, pero a veces hacen copias y las venden como si fuera la original. Ese seríamos nosotros cuando nosotros no buscamos la restauración en el cuerpo de los creyentes. Por lo tanto, una vez más les repito, en la comunidad de creyentes es un imperativo, es una orden de parte del Señor en esta mañana para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí y al pastor Mario y a todos los hermanos de la iglesia. En la comunidad de creyentes debemos restaurar nuestras relaciones para desarrollar un compañerismo cristiano eficaz. Es una orden del Señor a través de su palabra. Y nuestro primer punto y el punto que nos ocupa hoy es la comunidad como el centro de la restauración. La comunidad como el centro de la restauración. Dios quiere restaurar nuestras relaciones. El centro que Dios usa para esa restauración es su iglesia, es la comunidad de creyentes, es el cuerpo de Cristo. Para nosotros a veces la iglesia, creo Eduardito lo decía hace poco, para nosotros la iglesia es las paredes, las columnas, la arquitectura. Para Dios esa no es la iglesia. Para Dios la iglesia somos nosotros los que estamos sentados aquí. Quizás usted no sabe lo que es, pero algunos sí. Nosotros sentados debajo de una mata de mango, el día del Señor, el domingo, un grupo de miembros que han creído y se han arrepentido, alabando al Señor y predicando su palabra, aunque no haya piano, aunque no haya batería, aunque no haya un púlpito bonito, aunque cojamos la Biblia en la mano, nosotros somos la iglesia del Señor. Y en esa iglesia, en las personas, es que Dios quiere restaurar nuestras
relaciones. Y el hermano Nicolás nos leía desde los versículos 1, capítulo 1, Filemón capítulo 1, de los versos del 1 al 7. ¿Y qué es lo que está pasando? Nuestra carta comienza con la persona que escribió la carta. ¿Y quién nos dice que escribió la carta? Nos dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Y tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Los que conocen un poquito de historia saben que Pablo emprendió 3 viajes misioneros. Primer viaje misionero, segundo viaje misionero y tercer viaje misionero. Cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero, él va a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia enviadora, donde comenzó todo el viaje misionero, a hacerle un reporte a Jacobo, el hermano del Señor. Y él está ahí con Jacobo, él viene a verlo, pero Jacobo está con los ancianos y están todos los líderes religiosos, y él le empieza a contar cómo el Señor se había manifestado, cómo el Señor había obrado en los gentiles, cómo Dios había permitido que las personas que no eran del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, escucharan el mensaje del evangelio y respondieran en arrepentimiento y fe. Ellos están todos gozosos, ellos están súper maravillados, pero entonces los ancianos le dicen: mira, Pablo, los judíos están hablando más de ti. Ellos están diciendo que ya tú no estás siguiendo las costumbres, que ya tú no estás siguiendo lo que sigue nuestro pueblo hebreo. Por lo tanto, ves, paga tu purificación, lleva 2 hombres más contigo, paga la purificación de ellos más, de ellos 2 también en el templo, y preséntate para que ellos vean que tú sí amas al Señor, que tú predicas el evangelio, pero que tú no has abandonado las costumbres de nuestro pueblo hebreo. En respuesta a eso, Pablo va allí, hace lo que le están diciendo, pero en medio del templo lo hacen como si fuera una emboscada, empiezan a hablar más de él, casi que lo quieren matar. Vienen las autoridades y, para resumir un poquito la historia, se lo llevan preso. Le empiezan a hacer varias apelaciones, ¿saben? Como aquí, que está Tampa, vas a la Florida y de la Florida tienes que ir, qué sé yo, a Washington. Así mismo, algo similar. Hasta en algún momento Pablo dice que él apela al César. Él quiere que lo lleven al César. Él tiene todas para defenderse. Él es inocente, pero él entiende que Cristo, que Dios tenía un plan con lo que le estaba pasando. Y ahora Pablo llega, y ustedes lo pueden encontrar en su Biblia, en Hechos, y Pablo está ahora allí preso por causa de Cristo. Pablo está en una cárcel en Roma. Y nuestro texto dice en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo está consciente, Pablo está claro que él está preso por la causa de Cristo. Pablo no está preso porque mató a una persona, para que me puedan entender. Pablo no está preso porque se robó algo. Pablo no está preso porque malversó los bienes de su compañía. Pablo está preso por la causa de Cristo, por predicar el evangelio de Cristo muerto y Cristo resucitado. Pero al mismo tiempo Pablo está diciendo, cuando él dice Pablo, prisionero de Jesucristo, que él está consciente que él está preso por la soberanía de Dios. El que lo tiene preso a él, para que me puedan entender, no es César. El que lo tiene preso a él no son los judíos. El que lo tiene preso a él no son los soldados romanos. Él está diciendo, el que me tiene preso a mí es Cristo mismo. Cristo fue quien permitió que yo llegara aquí a Roma. Y para sorpresa de nosotros, él está allí ahora preso en Roma. Y él está predicando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 28, de los versículos del 16 al 31, nosotros somos sorprendidos. Porque entonces Pablo llega a Roma, todavía no le van a hacer el juicio, y lo que hace es que le asignan como una especie de casita, una especie de lugar donde él se puede quedar con un soldado romano, pero él puede recibir todo el tipo de visita que quiere. Entonces Pablo tiene ahora un viaje gratis a Roma para predicar del evangelio, tiene una renta gratis posiblemente, y está allí recibiendo personas. En ocasiones le costaba algo, pero no vamos a entrar en esos detalles. El Señor lo envía y ahora él tiene un auditorio a quien predicar. Él está predicando allí a los judíos, él les habla a los judíos del mensaje del evangelio, de la salvación solo por gracia, de la salvación solo por fe. Algunos judíos creen, otros no, se ponen bravos, y una vez más él les recuerda el plan del Señor entonces con los gentiles, con todo el pueblo de Dios, y entonces él sigue predicando y lo siguen viendo. Las personas que le sirven, que apoyan su ministerio, podían ir a verlo, podían estar allí con él. No había problema con eso. Esta epístola que nosotros tenemos, los que les gusta un poquito más la parte de los estudios, es considerada como una epístola carcelaria.
¿Y por qué es considerada como una de las epístolas carcelarias? Porque Pablo la escribe estando preso en Roma. Él escribe Filipenses, escribe Efesios, escribe Colosenses y escribe esta epístola a Filemón. Por eso le dan ese nombre de epístola carcelaria. También otros le dan el título, y vamos a verlo más adelante, de una epístola particular. ¿Y qué es particular? Que generalmente él escribe epístolas para toda la iglesia. Pero en el caso de Tito, si usted se fija, o de Timoteo, él les escribe personalmente a ellos. Así pasa con Filemón. Él le escribe ahora a Filemón y le escribe de manera personal. Pero a diferencia, y usted puede verlo en el versículo 1 de Timoteo y Tito, a diferencia de Timoteo y Tito, vamos a ver que aunque es una epístola particular, la iglesia está involucrada en este caso de restauración. Pablo, de alguna manera, aunque escribe como amigo y con la mejor de las intenciones, le deja saber a Filemón desde el comienzo que los asuntos de un hermano son los asuntos de todos. Los asuntos de una persona de la iglesia son los asuntos de toda la iglesia. Si dos hermanos tienen un problema, eso no es que esos problemas de ellos dos. Si dos hermanos tienen un problema, ¿es un problema de quién? De todas. Todos nos dolemos. Si uno se alegra, todos nos alegramos. Así funciona el cuerpo de Cristo. Y vamos a la Biblia y lo podemos ver con claridad. A diferencia de Timoteo y de Tito, que son epístolas particulares, Filemón es una epístola particular, pero note esto. Y él dice, Pablo, ya lo dijimos, prisionero de Jesucristo por causa de Cristo y consciente de que Cristo tiene el control, y el hermano Timoteo. Timoteo no escribe la carta, pero como lo decía, como él puede recibir una visita, probablemente Timoteo está ahí en ese momento con él. Timoteo conoce a Filemón. Posiblemente en los viajes misioneros de Pablo, cuando Pablo está en Efesios, que era donde estaba ministrando con Filemón, cerca de Colosa, y Pablo está allí en la zona de Éfeso, y él está predicando, y posiblemente Filemón se convirtió en esas predicaciones. Después fue que se mueve Filemón a su pueblo. Timoteo conoce a Filemón. No es lo mismo cuando una persona se acerca a alguien que conoce a pedirle algo, que cuando una persona se acerca con otro más que lo conoce, y ahora son dos personas las que le están pidiendo algo, las que le están diciendo que haga algo. Pero dos personas de testimonio, dos personas que él conoce su integridad, que él conoce su amor por el Señor. Ahora Pablo le está diciendo, yo y Timoteo que está aquí conmigo, te vamos a pedir esto. Pero eso no significa que Timoteo está escribiendo, no sé si me hago entender. Pablo le está escribiendo, pero tiene a Timoteo cerca. Timoteo está pendiente de lo que está pasando. ¿Y a quién le escriben? Al amado Filemón, al amado Filemón. ¿Y quién era Filemón? Filemón, nos dice nuestro texto, que era posiblemente un padre y que era posiblemente un empresario que al menos tenía un esclavo. Más adelante, cuando lean la carta, lo van a poder ver. Y dice nuestro texto, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Aunque le escribe directamente a Filemón, no se limita con Filemón. Vuelvo con la cantaleta, porque quiero que vean claro que está la iglesia involucrada. Le escribe a Filemón, estas palabras son muy difíciles de decir, no sé, usted la pronuncia como usted quiera, a Apia y Arquipo, creo que se dice, y él le escribe a esas tres personas. Posiblemente Apia, dicen los comentaristas, que sea su esposa, y la tercera persona quizás pueda ser el hijo de ellos. La Biblia no lo dice con claridad, pero le está escribiendo a tres personas que está involucrando. Y dice después, y a la iglesia que está en su casa. Ya tenemos varias informaciones de Filemón. Filemón posiblemente era una persona, un empresario, a punto tal que tenía al menos un esclavo, y a punto tal que podía coger su casa y decirle a la iglesia, vengan y reúnanse aquí en mi casa. Mi casa es para el Señor. Ahora, pensemos que tenemos una situación en esta carta, una situación no pequeña, y Pablo le va a pedir un favor a Filemón que debe ocurrir en el contexto de la vida de la iglesia. Entonces, sería bueno que viéramos cómo luce esta iglesia. Pablo le está escribiendo a Filemón, lo está haciendo en el contexto de la iglesia porque menciona a Apia, a Arquipo y a la iglesia que está en su casa. O sea, la iglesia de alguna manera tiene contacto con esta situación. Y yo lo que los invito ahora, que podamos tener una visión en esta mañana de cómo luce esta pequeña iglesia en estos 7 versículos.
Y es sorprendente que estos 7 versículos nos dan la información suficiente para ver cómo luce una iglesia bíblica, una iglesia que ama al Señor, una iglesia que confía en el Señor. Y vamos a ver que esta iglesia es el lugar donde ocurre la restauración. Aunque la restauración ocurre entre 2 personas, Pablo le va a pedir a Filemón algo con otra persona. No quiero hablar de eso hoy, quiero hablar el próximo domingo. Voy a tratar de cuidarme de no adelantarme, no lo quiero hacer con toda intención. Pablo le va a pedir algo a Filemón, pero todo eso ocurre en el contexto de la iglesia. Y lo primero que vemos de la relación de estos creyentes y la iglesia, y usted puede poner inciso A, estamos en el punto 1, inciso A, y es que colaboran con otros por el reino de Dios. Los creyentes de esta iglesia, en especial Filemón, tenían la capacidad de colaborar con otros para el reino de Dios. Vaya al versículo 1. ¿Y cómo habla él de Filemón? Versículo 1, al final, la parte B. Al amado Filemón, ¿qué cosa? Colaborador nuestro. Y el significado de esa palabra colaborador es uno que trabaja con. Uno que tiene la capacidad de trabajar con otras personas. Le está diciendo, Filemón es uno que colabora con nosotros por la causa del Evangelio. Filemón es un colaborador y esto no lo hace inferior. Esto no hace menos a Filemón, sino que es uno que ayuda, que colabora para un fin común, el avance del Evangelio. El hermano Filemón se encontraba en un lugar que se llama el Valle de Licos, y este valle era un lugar estratégicamente bien ubicado por donde las personas tenían que pasar, y allí era donde tenían esta iglesia casera, en un lugar estratégico que las personas sí o sí tenían que transitar por ahí. Pablo, como apóstol, como líder, podía estar tranquilo. Si él no estaba en el Valle de Licos, no había problema. ¿Por qué? Porque él tenía un colaborador que estaba peleando por la misma causa que él. En ocasiones nosotros no vamos a poder estar en todas partes. ¿Qué necesitamos? Colaboradores. Necesitamos personas que estén peleando por la misma causa que nosotros, que es el avance del Evangelio. Como iglesia, aunque nosotros tengamos una iglesia aquí en el centro de Tampa, en el corazón de Tampa, nosotros necesitamos otras iglesias colaborando con nosotros para expandir el reino. Porque ¿saben qué? Solo no vamos a poder incendiar a Tampa. Solo nos vamos a sentir muy cómodos en este lugar. Vamos a estar muy tranquilos, muy felices y vamos a hacer muchas cosas bonitas, pero no vamos a poder llegar igual a toda la bahía de Tampa teniendo una sola iglesia aquí en el corazón de Tampa que si tenemos varios colaboradores en diferentes lugares. Por lo tanto, Filemón es parte de una iglesia que está dispuesta a colaborar por el reino de Dios. Pero nuestro texto sigue y pudiera poner inciso B. Y esta otra característica de cómo luce esta iglesia es que pelean junto a otros por el reino. Pelean junto a otros por el reino. Versículo 2, y que dice al final, y a la amada Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, ¿lo ven ahí? ¿Cómo describe Arquipo? Nuestro compañero de milicia. Y ahí está usando un término militar, un término de guerra, para referirse a alguien que está peleando, alguien que es capaz de acompañarnos en la batalla, un compañero de armas, alguien que está en la misma lucha, que aunque puede estar en una trinchera diferente, en un lugar diferente, la lucha sigue siendo la misma. Y cuando usted va a Filipenses 2, versículo 25, nosotros vemos que Pablo, hablando de Epafrodito, utiliza estos dos términos en una sola persona. Y él dice de Epafrodito que Epafrodito es su colaborador y es su compañero de milicia. Por lo tanto, como creyentes, nosotros estamos llamados a ser una iglesia de creyentes que están dispuestos a colaborar por la causa de Cristo y de creyentes que están dispuestos, aunque en diferentes trincheras, pararse a combatir por la misma causa. Aunque hay una trinchera que se le asigna a la iglesia en una región, por eso la llamamos iglesia local, debemos levantar el cuello de la tierra. Usted sabe que hay un ave que se llama el avestruz. El avestruz coge y mete su cabeza dentro de la tierra. A veces como iglesia nosotros somos como el avestruz. Tenemos la iglesia más linda, la más bonita, pero con la cabeza dentro de la tierra. No queremos saber de nadie más,
solo me importan mis proyectos, solo me importan mis visiones, solo me importa lo que le importa a mi iglesia y no me interesa nada más. El llamado de esta iglesia no es así. Pablo tiene la convicción de decir, en esta iglesia hay colaboradores de la causa del reino y en esta iglesia hay compañeros de armas que siguen la causa del reino. ¿Por qué lo podía decir? Porque todos peleaban con un mismo fin, que es el progreso del evangelio. No había divisiones, no había disecciones, no había separaciones, no había grupitos ni grupúsculos, no había nada de eso. Todos estaban unidos por la causa de Cristo, todos estaban peleando por el bien del evangelio, por el avance del reino. Porque en el cuerpo de Cristo estamos llamados a ser un solo cuerpo, tanto en la iglesia local como en las diferentes iglesias que estamos peleando por la misma causa. A pesar de que podamos tener alguna diferencia aquí o allá, pero si estamos predicando fielmente el evangelio, si estamos hablando de que Cristo murió y que Cristo resucitó, si estamos hablando que la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe, si estamos hablando que la salvación es un regalo de Dios, podemos colaborar juntos, podemos ser compañeros de milicia juntos, aun cuando estemos en diferentes trincheras. Y el alcance de nosotros no va a ser tan ilimitado, sino que va a ser más grande. Veamos un poquito más cómo luce esta iglesia a la luz de estos primeros versículos. Y vamos a ver ahora inciso C, dan lo que tienen. Esta iglesia es una iglesia donde ellos dan lo que tienen. Y en el caso de Filemón y su familia, por eso no se trata solo de Filemón, porque ningún hombre que está aquí va a decir mañana, yo voy a dar mi casa para la iglesia, yo voy a dar mi casa para un grupo de vida. No, perdón, yo también estoy casado. Usted va a tener que decirle a su esposa, mi amor, ¿qué usted cree si damos nuestra casa para el Señor? Quizás usted tenga que sentarse a hablar con sus hijos y explicarle, mira, nosotros, la iglesia los votaron y nosotros tenemos este gran rancho aquí y nosotros vamos a dar para la iglesia este local, y usted se lo explica a sus hijos, usted involucra a su esposa, usted involucra a otras personas que también son parte de la iglesia. En un sentido, usted involucra a la iglesia, porque usted le dice a la iglesia, ¿quieren venir para mi rancho? La iglesia se quedó sin local, pero yo tengo este rancho, pueden reunirse aquí como, no sé si esto, que son las maderas así con el techo, se me olvidó el nombre de eso ahora, y estamos al aire libre, pero nos reunimos debajo de un techo y ahí alabamos y glorificamos al Señor en el día del Señor. Estas personas, esta iglesia estaba dispuesta a dar lo que tiene, al punto tal que dieron su casa para una iglesia. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de tener un grupo de hermanos en su casa, hablando de un grupo de 12 hermanos o más. No es que sea difícil, pero no es fácil, sobre todo cuando hay niños. Si los niños van y te cogen los adornos, te cogen el cuadro, y ahí estás tú con la mano así en la cabeza y viene otro niño, porque quizás el tuyo, tú lo tienes entrenado de una manera, los padres lo tienen entrenado de otra, pero eso es parte del amor y de la gracia del Señor y tienes que tenerle paciencia y tienes que tenerle amor. No es fácil dar lo que uno tiene, no es fácil, pero es un llamado del Señor. Una iglesia que pelea por el reino de Dios, una iglesia que busca la causa de Cristo, es una iglesia que está dispuesta, cada miembro, a dar de lo que tiene para la causa de Cristo, para el avance del reino. Hay una persona, quizás algunos lo conocen, en Inglaterra hubo una persona que se llamaba George Mueller. George Mueller fundó un orfanato de niños. Había niños que no tenían hogar, él tenía esa carga y él fundó un orfanato, pero él no tenía dinero para fundarlo. Él podía operar en ese orfanato por las ofrendas que le llegaban de diferentes lugares. Pero lo bonito es cuando él ya está al final de sus días, hay un periodista que le hace una entrevista y le pregunta que qué cantidad de dinero, porque las personas siempre piensan que los pastores, que las personas que emprenden causa como que tienen mucho dinero. Todo el mundo no es Cash Luna y Maldonado y Dante Gebel y esas personas, mi hermano. Hay pastores de verdad, esos son pastores falsos, pastores de la prosperidad, pastores mentirosos. Hay pastores que no tienen aviones, que no tienen un jet privado y que no tienen nada. Y no es pecado tenerlo. Si usted regala uno, lo vendemos, compramos un templo más grande y busco algo también para comprarme una casa, pero no a ese nivel. Pero lo que estoy hablando, lo que me refiero, George Mueller, cuando lo van a entrevistar al final, George Mueller le dice al periodista, él le abre su billetera, ¿y saben cuánto tenía en su billetera? Nada, 0 pesos, creo que unos centavos, si la mente no me falla. Tenía, ¿por qué? Porque dice que su dinero era del Señor. Él operaba con lo que había ahí en el orfanato, él vivía con lo que había en el orfanato. Él tenía su habitación y ahí estaba el orfanato y él era parte del orfanato. ¿Qué les digo con esta iglesia? Una iglesia que coopera por la causa de Cristo es una iglesia que está dispuesta a dar lo que tiene. Pero no los pastores o la iglesia, porque nosotros a veces
nos separamos mucho de la iglesia. Para nosotros la iglesia es una organización y nosotros somos otra cosa. No, nosotros somos la iglesia. Nosotros estamos llamados a dar de lo que tenemos para la iglesia local. Nosotros estamos llamados a dar de lo que tenemos para la iglesia local. Con principios bíblicos que hay. Y no podemos tomar el tiempo para eso. O sea, tienes que proveer para los tuyos, tienes que proveer para tu casa, pero estamos llamados a dar para nuestra iglesia local. En ocasiones nosotros preferimos dar para otro ministerio que dar para nuestra iglesia local. Estas personas estaban dando todo lo que más podían para su iglesia local y para que continuara la obra del reino. Inciso D. Esta iglesia y estas personas, inciso D, ellos daban evidencia, o sea, en ellos se podía ver la evidencia del fruto del Espíritu en su vida. Se podía ver la evidencia del fruto del Espíritu en sus vidas. Y usted dice, ¿de dónde te sacaste eso ahora? ¿De un sombrero? ¿De una manga? Vamos a verlo en la Biblia. Sigamos leyendo. ¿Y qué dice nuestro texto? Versículo 4. Y con toda intención no estoy predicando el versículo 3. Lo voy a dejar para una predicación más adelante. Y dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Escuche bien, versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que alguien que los veía, que veía a Filemón, que veía a su familia, que veía a la iglesia, ellos podían decir, estas personas tienen el Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿cómo sabe que tienen el Espíritu Santo? Se cayeron para atrás, empezaron a brincar. No, no es lo que dice la Biblia. ¿Qué fue lo que le pasó? Dice que estaban llenos ¿de qué? Del amor y la fe. Cuando usted va a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, y el apóstol Pablo empieza a mencionar el fruto del Espíritu. ¿Qué dice? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo ahora aquí a Filemón? En ustedes se puede ver las evidencias de que el Espíritu Santo está en su vida, porque oigo, escuche bien, oigo, las personas hablan, no ustedes dicen, las personas hablan por ustedes. ¿Y qué dicen las personas que ustedes tienen? Amor y fe. Y amor no es cualquier cosa. El amor que se utiliza ahí, el término en el griego, es el término que ustedes conocen, ágapo, que es el amor especial de Dios. Es un amor con la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es un amor con la capacidad de dar lo que tiene. Es un amor con la capacidad de perdonar. Y el término fe se refiere a fidelidad. Es una fe que es un regalo de Dios. No es una fe que tú compraste en una tienda, no es una fe que tú percibes con orgullo, no. Es una fe que las personas están conscientes que Dios se la regaló y que ellos tienen que ejercerla, pero en un descanso pasivo. Es una fe activa, lo voy a volver loco, pero imagina esto, Dios le regala la fe, tú tienes que ejercer la fe, pero en un sentido pasivo. Tú estás llamado a confiar, pero esa confianza es un descanso en lo que Dios puede hacer. No es algo que tú estás haciendo. Esa confianza es decir, Señor, tú estás al control de todo lo que está pasando. Tú estás llamado a decir, a ir y confiar en el Señor y descansar en el Señor, pero de una manera pasiva, porque tú no tienes los recursos para salir de esa situación. Es una fe que tú vas delante de Dios, más bien reconociendo tus miserias que dándote golpes en el pecho, porque tú vas delante de Dios diciéndole, yo no puedo, ya yo no sé qué hacer. Yo te necesito. Ahí estás ejerciendo fe, estás descansando en Él, estás yendo a Él para que Él sea el que obre, pero de una manera pasiva, donde tú reconoces que Él es quien hace las cosas. Y más adelante nuestra Biblia también nos dice que las personas que tienen el fruto del Espíritu están controladas también por el Espíritu Santo. Spurgeon decía, cuenta lo que Dios ha hecho contigo, pero no diga nada de lo que tú haces para Dios. No promuevas aplauso, promueve su gloria. Y eso no significa que reconozcamos otras personas. Nosotros tuvimos el BBS que hizo el pastor Mario ahorita. Reconocemos lo que estaban haciendo los hermanos. Los hermanos del BBS que nos estuvieron apoyando en esta labor de apoyar a los padres, que es con el sentido que lo hacemos como iglesia. Queremos apoyar a los padres. Hay padres que llegan nuevos, hay padres que no están listos, que no están preparados. Y nosotros queremos decirle a estos padres, cuenten con nosotros.
Queremos apoyarles, enseñándoles a ustedes, enseñando a sus hijos. Queremos que sepan que estamos aquí para servirles. Somos una iglesia que quiere servir a las familias de la iglesia. Cuenten con nosotros. Pero en ese sentido hay hermanos que llegaron aquí el viernes a las 9 de la mañana y se fueron a las 10 de la noche. Tuvieron 13 horas sirviendo al Señor. Otros llegaron a las 10, otros a las 12, otros a las 2, otros llegaron a las 7, otros a las 7:30. Pero como la parábola, ¿quién es el más importante? Todos. Y todos tendrán la misma recompensa y el mismo reconocimiento. Pero hay personas que estaban dando lo que tenían, que estaban sirviendo por amor y que no estaban promoviendo su gloria. Nosotros reconocemos la labor de esas personas. Ellos no deben robarse la gloria. Nosotros tenemos un problema con esto. Nosotros a veces no queremos reconocer lo que otros hacen, pero nosotros decimos, no, pero si yo reconozco lo que hizo, se va a enorgullecer o se va a llevar la gloria. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es reconocer lo que otros hacen. Si se lleva la gloria, problemas de él con el Señor. Él es el que está pecando y si tú lo ves que lo estás haciendo, pues te tocará otro día decirle, como mismo te celebré aquel día, ahora te digo que creo que estás actuando mal. Pero podemos reconocer. Lo que no podemos es autopromovernos. Y es de lo que está hablando aquí. Nosotros no debemos publicar lo que hacemos, sino que Dios es el que hace las cosas en nosotros. Fíjense cómo el apóstol Pablo lo dice. ¿Y qué dice en el texto? Versículo 5. ¿Qué dice? Porque oigo. A Pablo le llegaba información visible del amor de Filemón y de la fe de Filemón y de las personas que estaban en su alrededor. Cuando las personas iban a hacer un reporte a Pablo, decían, mira, nosotros pasamos por el barrio de Filemón, por la iglesia de Filemón, la iglesia que está en su casa, porque no era de él, es de Cristo. Y nosotros pudimos ver de manera visible el amor y la fe que había ahí. No era que Filemón le escribió una carta, y perdonen que siga con esto, pero lo que le estoy pidiendo al Señor es que el Espíritu Santo obre en su vida ahora mismo a través de su palabra. No era que Filemón le dijo, Pablo, yo amo mucho a los hermanos, y Pablo, yo tengo mucha fe. A veces nosotros hacemos eso. Es que yo tengo una fe, yo tengo una fe que yo oro y los cuadrados esos empiezan. No, él no hizo eso. Él se entera por otras personas de la fe de Filemón y del amor a Filemón. No es que, porque yo ayudé a 10 personas, le di $50 a cada uno. No, otra persona reconocerá, por la gracia de Dios, el hermano fulano le dio $50 aquí, $50 allá. Otra persona, tenemos que hacerlo, lo hacemos, reconocer lo que otros hacen. Pero tú no promueves tu gloria. Oigo lo que otros hablan. Y lo interesante es que el amor y la fe van en dos direcciones. El amor y la fe van en dos direcciones. ¿Y qué dice? Porque oigo del amor y de la fe, versículo 5, que tiene ¿hacia quién? Hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón y esta iglesia, ellos amaban primero que todo, y como debemos hacer cada uno de nosotros, ¿a quién primero que todo? A nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Si tú no amas a Dios de manera genuina, tú no vas a amar a tus hermanos de manera genuina. A medida que tú te acercas más a Dios y amas más a Dios, te va a ser más fácil amar a tus hermanos. Yo prefiero que usted esté el domingo entero, la mañana entera, amando a Dios, buscando de Dios, aunque esté menos tiempo con sus hermanos, que no que estemos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana dándonos abrazos y dándonos besos y después seguir amándonos. No funciona así. A medida que amas más a Dios, vas a amar más a tus hermanos. Y eso no significa que no compartamos con los hermanos. No quiero confundir, lo que quiero es traer claridad. Amor hacia el Señor Jesucristo y amor, no se queda ahí, hacia todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? La palabra santo es apartado del pecado. Somos tú y yo, mi hermano. No son las personas que se visten de blanco, no son las personas que se ponen un collar, no son las personas que se ponen ciertos adornos, ciertos trajes. No, los santos, según la Biblia, son las personas que han creído en Cristo para salvación, que se han arrepentido de sus pecados y ahora quieren vivir para el Señor. Los santos somos nosotros, santos regenerados, santos redimidos, embajadores del cielo. Nosotros somos los santos. Tú eres un santo pecador, pero un santo. Nosotros somos santos, santos que tienen que seguir peleando y mortificando el pecado. Esta era una iglesia de creyentes regenerados que luchaban por amar a sus hermanos y por confiar en su Señor. Y Filemón era uno de ellos. Y no es fácil luchar por amar a un hermano. A veces hay hermanos que no los queremos amar, pero tienes que luchar y tienes que pedirle al Señor que te ayude a amar a tu hermano, porque es lo que demanda la palabra de Dios.
Y a veces tú en tu pecado no quieres amar a tu Señor. Tú dices, sí, yo sí amo a mi Señor. No lo quieres amar, porque cuando tú no quieres amar las cosas que Él ama, y cuando tú no amas, estás más en su presencia que en otras cosas, le estás diciendo que no lo ama. También para nosotros, si somos sinceros, es una lucha amar a nuestro Señor. Es una pelea real, una pelea vívida. Y si quieres te lo ilustro, sábado en la noche, 8 o 9 de la noche, YouTube o una predicación cristiana. 10 de la noche, Netflix o una meditación bíblica. O sentarte con tus pequeños a enseñarles el catecismo, a compartirles la Biblia, o seguir jugando dominó y seguir bailando. Chun, chun, changa, chun, chun, changa. Y no estoy diciendo que bailar está mal, no estoy diciendo que oír música está mal, no estoy diciendo que jugar dominó está mal. Lo que estoy diciendo es que es una lucha. Es una lucha y en esa lucha tenemos que reconocer y ser sinceros delante del Señor. Sí, Señor, me cuesta amarte. Amo otras cosas más que a ti. De verdad lo hago. Perdóname. Necesito amarte más. Necesito amar más a mis hermanos. Porque no todos tenemos la misma cara, el mismo carácter, la misma forma de ser. Y hay carácter que nos van a chocar más. Posiblemente los que se parecen más a nosotros. Porque a veces el que no nos cae más bien es porque se parece mucho a nosotros. A veces hay cosas que tú no te das cuenta que mal estás hasta que ves a tus hijos hacerlas. A veces veo a mis hijos que hacen cosas y yo digo, ¿y yo hago eso? Dios mío, ¿cómo me aguantan, Señor? Porque veo el pecado en mis hijos, entonces lo puedo ver con más claridad en mí. Reconoce que es una lucha contra el pecado. Te cuesta amar a Dios, díselo, Señor. Yo quiero que me ayudes a amarte más. Y yo quiero que me ayudes a amar más a mis hermanos. El caminar de este hombre, Filemón, era tan piadoso que Pablo en sus oraciones le daba gracias a Dios. Versículo 4. ¿Qué dice el texto 4? Doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones. Pablo está allí preso en Roma ahora y él está orando, y cuando él está orando, a su mente viene Filemón y dice, gracias por la vida de este hombre. Gracias porque este hombre, aunque era un empresario, pero dio su casa para una iglesia. Aunque era un empresario, pero amaba a sus hermanos. Aunque era un empresario, te ama a ti, Señor. Confía en ti y descansa en ti. ¿Por qué te gusta que te reconozcan? A veces, si te fueran a preguntar, ¿por qué te gustaría que te reconocieran? Algunos dijeran, porque yo soy abogado. Otros, porque yo soy doctor. Uno por allá más espiritual, porque yo soy pastor y estudié en el seminario Liquiriqui Raca Raca. Otro, porque soy misionero. Otro, porque no sé cuál es tu profesión. Y todos quisieran que nos reconocieran así. Me acuerdo cuando yo vivía en mi pueblo y las personas me tenían 2 títulos. No en mi pueblo, en el pueblo de mi esposa. Y en el pueblo de mi esposa era o el veterinario, el médico veterinario o el pastor. Ay, qué rico. Pastor, ven acá. O médico, ven acá, médico. Qué rico. Jugando fútbol me llamaban, médico. Y ahí me ponía yo orgulloso en médico. O el pastor. Y llegué aquí. Y el Señor me puso a hacer cerca. Abrir unos huecos de cerca de 3 metros al sol a las 3 de la tarde. Donde ya yo no era ni médico, ni veterinario. Pero tenía que buscar mi identidad en Cristo. Porque mi identidad no está en ser pastor. Mi identidad no está en ser médico. Mi identidad no está en ser ingeniero, en trabajar en la NASA. Mi identidad tiene que estar en Cristo. Lo que yo soy, lo tengo que ser delante de Dios. Más allá de lo que otros piensen, o de lo que otros digan, o de la manera que me llaman. Y pasaron de llamarme médico el pastor, a llamarme, oye tú, ven acá. Coge la guataca esa. Oye tú, ven acá. Me cambiaron el nombre. Me pusieron otro nombre, pero gloria a Dios. Porque el Señor nos enseña que pongamos nuestra identidad en Él. A que nos pongamos en la mano de Él. A que confiemos en Él. ¿Por qué te gusta que te reconozcan? Buen organizador de eventos. Buen coordinador. El oficio. Mi pregunta es, ¿te gustaría que te reconocieran de esta manera? Y te digo ahora, es una persona que ama a Dios con toda su mente. Es una persona que ama a Dios con todo su corazón. Es una persona que ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Te gustaría que te reconocieran así? Pídeselo al Señor. Dile, Señor, que no me reconozcan por mis títulos, que me reconozcan porque yo amo a mis hermanos y que me reconozcan primero que todo porque yo te amo a ti. ¿Qué es el mayor título que es? El hermano. Quizás ni te acuerdes el nombre, pero ese es el hermano que ama a sus hermanos y que ama al Señor en la iglesia. Ese es el hermano que tiene amor por el Señor y fe. No hace falta ni que se acuerden de tu nombre. No necesitamos otra cosa, necesitamos al Señor. Confía y descansa en el Señor en cualquier situación en la que te encuentres. Qué ánimo para la iglesia tener creyentes así. Qué ánimo si nosotros pudiéramos decir palabra de vida en la iglesia.
donde quizás no hay muchos ingenieros revalidados porque vienen de países donde no pueden revalidar, pero es la iglesia de creyentes que aman al Señor, la iglesia de creyentes que aman a sus hermanos y quieren dar la vida por sus hermanos y vivir al lado de sus hermanos, codo a codo con sus hermanos. Y vamos a llegar ahí ahora. Inciso E, compañerismo eficaz. Inciso E, compañerismo eficaz. Versículo 6, después del versículo 5. Y este es el versículo más complejo, pero lo vamos a explicar con la ayuda del Señor. Y él le dice, para que la participación, y el término original ahí es compañerismo, de tu fe, ya lo hablamos, confianza, descanso, fidelidad, sea eficaz, efectiva, en el conocimiento. Y viene gnosis, vamos a explicar todas las locuras esas, en el conocimiento, pero tiene que ver con la experiencia de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué dice ese trabalengua, pastor? Me lo pusiste en hebreo. Vamos a ver qué significa esto con la ayuda del Señor. Como le decía, la palabra participación es una palabra que nosotros escuchamos cada rato. Ustedes han oído hablar de la koinonía. La palabra participación aquí tiene que ver con tener en común, compañerismo. Nosotros estamos llamados a tener un compañerismo cristiano, una koinonía, porque nosotros tenemos cosas en común. ¿Qué es lo que más tenemos en común? Que todos hemos creído en Cristo para salvación. Y por eso que tenemos en común, nosotros estamos llamados a ser compañeros los unos de los otros. Filemón, él tenía compañerismo con sus hermanos. Pero note esto, ¿tú puedes tener compañerismo solo? ¿Qué necesitas para tener compañerismo? Un compañero. ¿Ves? Aunque la carta va dirigida a Filemón, si Filemón tenía compañerismo, era porque Filemón, que tenía en la iglesia, compañero de la misma causa, de lo cual él podía ser un compañero de estas personas. Ahora, traducir compañerismo a solo comunión es degradarlo demasiado. Si nosotros pensamos en compañerismo en términos de tener una comunión con los hermanos, eso es degradar demasiado el término compañerismo. Una traducción más profunda sería pertenecer. Una traducción profunda de este término es pertenecer. Nosotros no somos islas, no somos creyentes de más categoría o de menos categoría. Somos un cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros en un compañerismo. En otras palabras, todos los que estamos aquí somos de todos. Si tú eres miembro de esta iglesia, todos los miembros nos pertenecemos los unos a los otros. Y todos compartimos con todos. Todos estamos llamados a compartir con todos. No estamos llamados a ser los de este equipito o los de aquel equipito. Y eso no quiere decir que no tengamos amigos. Recordamos que Jesucristo casi siempre andaba con Pedro, andaba con Juan. Pero Jesucristo se llevaba con todos. Jesucristo se relacionaba con todos. Jesucristo, cuando había que comer con otro de los que había que comer, Jesucristo comía. Cuando había que orar con otros, Jesucristo oraba. ¿Qué le digo con eso? Todos estamos llamados a relacionarnos con todos, aun cuando tengamos quizás alguna amistad con algún hermano un poco más marcada que con otro. Pero de vez en cuando quizás tengamos hasta calarnos las orejas y decir, no se trata solo de Robertico, no se trata solo de Pedro, déjame también compartir con Maritza, déjame compartir con esta hermana que hace tiempo no la veo, déjame compartir con esta familia que llegó nueva. Tenemos que estar interesados por todo, poder ser parte de todo. Pero Pablo no deja las cosas ambiguas y deja claro a qué compañerismo se refiere. ¿Y a qué compañerismo se refiere? Para que el compañerismo, la participación de tu fe, y aquí viene el corazón del cristianismo, eso que tenemos en común, ese compañerismo entre creyentes sea eficaz. Y la palabra para eficaz es energes, significa poderoso, activa. Para que ese compañerismo de este grupo de creyentes que tienen fe sea eficaz, sea poderosa. Para entender mejor la palabra, tendría que ir a Hebreos 4:12 y en Hebreos 4:12 leerles un texto que no sabemos de memoria, está bien cerca. Hebreo viene después de Filemón. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es activa.
ella actúa siempre, ella siempre está actuando. Y ustedes conocen la parte restante y es como espada de dos filos que atraviesa la coyuntura, los tuétanos y todas las cosas. Donde la palabra de Dios entra, la palabra de Dios obra, ya sea para salvación o para perdición. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Amados hermanos, estamos llamados a participar en la fe juntos, no como isla. Y voy a aplicar aquí porque al final no voy a poder aplicar ninguno de estos puntos. A veces, y lo digo por experiencia, y solo es un llamado. Y como pastor, si le jalo las orejas, es un aloncito con amor. Es un aloncito lleno de cariño. No sé si ustedes recuerdan las competencias donde decían, preparado, listo, fuera, ¡pish! Y se tiraba el disparo y que hacía todo el mundo, salía. A los que somos más viejitos, ¿recuerdan cuando estábamos en la escuela, el último turno, que era tarde, y usted está así en la silla, está sentado, y de pronto suena la campana, ¡trin! Yo no sé en su escuela, pero en la mía salíamos todos corriendo, y yo era el primero, el más pecador, y competíamos a ver quién llegaba primero a la casa para no hacer nada, para irnos a bobear. Así a veces nos pasa los domingos. Suena la campana del día del Señor, cumplimos, llegamos aquí, adoramos, traímos la ofrenda. Soportamos al predicador una hora predicando, ya casi que estamos en el cielo. Y suena el disparo, ¿y qué hacemos? Y si te vas rápido, no hay problema en irte rápido. Pero ¿cuándo fue la última vez que compartiste con un hermano? A nada, un café, en tu casa, en la de él, en un lugar intermedio o debajo de un árbol. En ocasiones yo y mi familia hemos tenido que compartir con los hermanos debajo de un árbol porque no tenemos dinero siempre, todos los domingos, para pagar una comida. Quisiéramos, pero no lo tenemos. ¿Cuándo fue la última vez? O en la semana, no tiene que ser el domingo. Lo que estoy hablando es que seamos intencionales y que tratamos de abrir nuestra mente, que el cristianismo no es individual. El cristianismo no se trata de cada uno solo en una islita. Yo sé que todos tenemos negocios, biles, trabajo. Yo sé que todos tenemos la mente. Créanme, los pastores también tienen la mente así. Nosotros también tenemos carga, tenemos biles, tenemos cosas. Pero aún yo me estoy llamando yo mismo, a mi familia y a la familia de usted, a que seamos intencionales en poder compartir y conocernos los unos con los otros. Y continúa el texto. El conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y voy a tratar de ir un poquito más rápido para llegar al final. Y la palabra conocimiento aquí es una palabra que dice epignosis. Y esa palabra tiene que ver con conocer, pero con un conocimiento que nos transforma a nosotros. Y en otras ocasiones nosotros hemos hablado de eso. Es un conocimiento que tiene que ver con nuestra experiencia. Es un conocimiento donde nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, pero su palabra nos va transformando en una experiencia con Él. Nosotros empezamos a tener una experiencia, una relación con el Señor. Es un conocimiento intelectual, pero que también es personal de nosotros con el Señor. Les está diciendo, para que ese compañerismo de tu fe entre creyentes sea de verdad activo, sea poderoso en un conocimiento de Dios y que transforma tu experiencia de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Cristo Jesús es la causa y es el todo. Como creyente, nosotros estamos llamados a todo lo que hagamos, hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ya sea que comamos y el viernes teníamos gastado, el sábado, ayer teníamos gastado, íbamos por todas las aulas recordándolo. Porque como teníamos pocos niños, teníamos 16 niños, gloria a Dios por los 16 niños, les recordábamos a los maestros, ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier cosa, hagámoslo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ya sea con un niño, con dos, nuestro objetivo es apoyar a los padres. Si solo 2 padres, no estamos haciendo evangelismo, si solo 2 padres necesitaban que le apoyáramos con los niños, pues gloria a Dios, aleluya. Ayer teníamos como 26 servidores y 16 niños. Gloria a Dios, 26 hermanos dispuestos a apoyar a los padres con la tarea de los hijos, que no es una tarea fácil y no todo el mundo van al mismo nivel, al mismo paso. Y le podemos dar gloria a Dios por eso. Por eso es un recordatorio que nosotros tenemos que hacernos. Vaya al versículo 6. En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, por Cristo es la causa, es el camino, es todo en nosotros, por Cristo Jesús. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios. Cristo es nuestra causa más noble, en nuestro conocimiento que trae gloria a Él mismo. ¿Qué significa esto?
Cuando las personas quieren conocer solo de Dios por conocer, para Dios eso es basura. Dios quiere un conocimiento transformador. Los puritanos hablaban de esto. John Owen era uno de los que más hablaba de esto. Dios quiere un conocimiento que no solo llene tu mente, sino que transforme tu vida. Si las grandes verdades de la Biblia no están transformando tu vida, tus afectos, tus pasiones, puedes saberte la Biblia en hebreo y en griego que no sabes nada. Y aquí tenemos la dicotomía peligrosa que siempre hacen. Porque están entonces los que te dicen, no es importante conocer, lo importante es cambiar, ser. Pero entonces están los otros que solo les interesa conocer y sus vidas no cambian. Los dos están equivocados. Los dos extremos están mal. Es un conocimiento de Dios en oración, en lectura de la palabra, que te lleva a tener una experiencia con Dios que transforma tu ser y tu alma. Y entonces ese conocimiento es el que te va a permitir descansar en Él, tener esa fe eficaz, tú y otros creyentes, y es el que nos va a permitir tener una participación, un compañerismo entre nosotros pecadores llenos de pecado. Espero que se esté entendiendo un poquito más. Necesitamos ese conocimiento transformador de Dios, porque puedes saberte muchos versículos de memoria y no querer compartir con el hermano que está a tu lado. La única forma que el compañerismo es eficaz es teniendo ese conocimiento que transforma tu alma. Porque si tú sabes mucha Biblia pero no amas a tu hermano, de nada te vale. Y si tú amas mucho a tu hermano y no sabes nada de Biblia, también estás embarcado, porque la iglesia no es un club social. Nosotros venimos aquí a aprender de Dios para que Cristo sea más glorioso para nosotros, para que Cristo sea más excelente, pero que esa belleza, esa hermosura de Dios transforme nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Las verdades de las Escrituras movían a esta iglesia y a Filemón a querer traer gloria a Cristo con sus vidas. Las verdades de las Escrituras deben llevar a palabra de vida, mover a palabra de vida, que nosotros digamos, nosotros queremos traer más gloria a Dios. Nosotros queremos vivir más en comunidad para la gloria de Dios. Así que Pablo confía que ellos no tendrían problema con lo que él les va a pedir el domingo que viene. Pablo el domingo que viene, a partir del versículo 8, Pablo les va a pedir algo a estos creyentes. Y lo que Pablo ha estado haciendo hasta ahora es demostrando que de verdad ellos tienen el Espíritu Santo, que de verdad ellos confían en el Señor. Y así que lo que Él les pide no va a ser un problema. Por último, la sexta característica, no sé cuál, la F, no me acuerdo qué número es ese ya, pero esa sexta característica también muestra cómo luce esta iglesia y la vida de Filemón, cómo luce Filemón en su interacción con la iglesia. Esta es la última. Y es que, y anótelo, F, están pendientes de otros. Hablamos un poquito de esto, pero ahora vamos a ser más intencionales. Están pendientes de otros, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Una vez más, la misma palabra, el agapao, el amor ágape. Porque por ti, oh hermano, oh Filemón, y esta palabra es muy importante, han sido confortados los corazones de los santos. Hay una relación, entre Filemón y los hermanos. Por eso tenemos que ser sinceros de que aquí hay una relación de vida de iglesia. Pero también es muy probable, y no lo podemos quitar, de que otros lo hicieran. ¿Y qué era lo que hacía Filemón y lo que posiblemente estuvieran haciendo otros? Confortando los corazones de los santos. Nuestra Biblia traduce lo que para nosotros sería el corazón. Para nosotros, ¿qué cosa es el corazón? Esto aquí. Pero para ellos eran los intestinos. Está diciendo que los sentimientos se reflejan en los intestinos. Y usted lo sabe. Cuando usted se enamora, le duele la barriga. Si le tiene miedo a las alturas y va muy alto, se refleja en el estómago. Todo se va reflejando allí en el estómago. Y la palabra ahí es intestino. Pero eso no es lo importante. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, hermanos, han sido confortados. Ahí viene corazón. Serían los intestinos de los santos. Pero no es ni corazón ni intestino. Sino a lo que se refiere es al asiento de las emociones. A donde se ponen las emociones. En otras palabras,
Filemón tenía una vida de piedad que lo llevaba a preocuparse de corazón por los hermanos. Y ese es el llamado para todos nosotros los creyentes, no es el llamado para una sola persona, lo vamos a ver más adelante. Los hermanos de la iglesia se sentían confortados emocionalmente con y por Filemón. Y la palabra sería, sentían un refrigerio con Filemón. Cuando ellos compartían con Filemón, cuando Filemón se le acercaba, para ellos era como un refrigerio, era como un bálsamo. Imagínense un ejército militar que va a la guerra, están bien cansados, quizás han muerto algunos, están tristes, quizás hasta deprimidos. Y cuando ellos regresan de esa guerra, de pronto se encuentran a alguien que los lleva a reposar, que los sienta, que cura sus heridas, que les da comida. Un poco así sería lo que Filemón hacía en la vida de estos hermanos. Pero ¿saben lo interesante aquí? Cuando usted ve cuando Pablo se presenta al principio, capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta prisionero de Jesucristo. Pablo no se presenta como apóstol, no se presenta como líder y no le está escribiendo tampoco a un líder de alguna iglesia. Aunque Filemón tiene una iglesia en su casa, en ninguna parte dice que Filemón obispo o pastor. Posiblemente, ¿saben quién era Filemón? Y eso no es malo, era un hermano más de la congregación. Porque quizás usted está viendo todo esto y usted en su mente tiene la imagen de ¿quién? Un pastor. Filemón es Filemón es un hermano, porque llamado a amar, a tener fe, a tener compañerismo, a dar de lo que tenemos, a compartir con otros, es un llamado, ¿saben para quién? Para todos los creyentes. Nosotros cometemos un grave error cuando nosotros vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a Tito, capítulo 1, buscando los requisitos de los obispos, de los pastores y después de los diáconos. Nosotros cometemos un grave error cuando nosotros nos acercamos a esos requisitos solo pensando que son requisitos para pastores. Son requisitos para todo creyente. Lo que se supone que si están en un pastor, si los vemos en alguien que los tiene, es que tiene el aval para ser un pastor. Pero la virtud, el don espiritual, el fruto del Espíritu, es algo para todos los creyentes. El amar a los creyentes debe estar en todo. La fe debe estar en todos nosotros, no solo en algunos. Por eso lo trata de manera personal. Pero esto no impide que este hombre de negocio, que llegó a tener un esclavo, diera lo mejor de sí mismo para sus hermanos de la iglesia, a punto tal que Pablo puede percibir su amor por los hermanos de la iglesia. Esto hace que sienta mucho regocijo y consuelo Pablo. ¿Qué acaba de hacer Pablo en estos primeros 7 versículos de esta corta carta? Esta carta tiene solo 25 versículos. Si usted viene caminando de Tito para Hebreo y se pasa y llega a Hebreo, busque que se pasó Filemón. Búsquelo en su Biblia. Filemón está entre Hebreo y el final de Tito. A veces quizás se nos pegan las hojas y nosotros no sabíamos ni que había una carta que se llamaba Filemón. Lo que está haciendo Pablo con estos primeros 7 versículos es dejándole claro a ellos que son una iglesia espiritual. Dejándole claro a Filemón las condiciones y los requisitos que ellos tienen para lo que él le va a estar pidiendo el próximo domingo. En el contexto de la comunidad deben darse todas estas cosas. Pablo está dejando claro que ellos están listos para lo que él les va a pedir. Él está confiado que en una comunidad con esta clase de creyentes que buscan la gloria de Dios en sus relaciones, no va a ser un problema lo que él le va a pedir. Si usted va a Colosenses, a la carta de los Colosenses, capítulo 4, versículos del 7 al 9, la carta de los Colosenses posiblemente se envió con la carta de Filemón. Pablo, con un hermano que se llama Tíquico, con ese hermano, posiblemente envió a otro hermano, que lo vamos a ver el domingo que viene, ya muchos lo conocen, pero yo no se los voy a decir, y él los envía juntos, y ellos van allá a Colosa, dejan la carta de Colosa, y ahora Tíquico va con este hermano allí, a esta región donde estamos hablando, donde está la iglesia de Filemón. Ahora, imaginémonos un posible cuadro. La Biblia no dice que es así. Yo me inclino a pensar que es así, pero la Biblia no lo dice. Imagínense un cuadro donde llegó el domingo en la mañana, y llega Tíquico, y Tíquico llega ahí con ese hermano a donde está Filemón, y él viene con la carta. Lo que pasó no fue una cosa sencilla. Lo que pasó podía ser un gran problema. Para las personas, al ver a Tíquico, al maestro, Pablo habla bien de él en la carta a los Colosenses,
al verlo allí, las personas están tranquilas. Dice, bueno, si está Tíquico, si era un líder, si él está con Tíquico, esperemos a ver qué pasa. Solo le estoy adelantando que no era fácil lo que pasaba. Pero este hombre está ahí, este hombre está corriendo un riesgo, su vida. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Antes de decirle lo que le va a decir después, les empieza a destacar las cosas y las cualidades que ellos tenían. Porque las tenían, Pablo no está mintiendo. Pablo está diciendo, ustedes tienen amor, ustedes tienen fe, ustedes comparten lo que tienen, ustedes son un refrigerio para las personas. Pablo le está recordando todo eso a Filemón y a esa iglesia que estaba en su casa. La alternativa era de vida o muerte. Lo que podía pasar después era de vida o muerte. La persona involucrada estaba por completo en manos de Filemón y sabemos que era costumbre usar la crucifixión como cuando Cristo. Posiblemente a esa persona la podían coger al momento por lo que había hecho y crucificarla en una cruz. O como mínimo marcarla con una letra, que no voy a decir qué letra es, marcarla con calor con una letra y darle látigos y látigos y látigos, como uno dice, hasta que me acuerde. Hasta que o se moría o quizás quedaba vivo y tenía que seguir en las tareas antiguas que él tenía. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Entonces, ¿por qué Pablo envía a una persona a donde está otra persona que le hizo algo y que le puede pasar todo esto? ¿Cómo Pablo es capaz de enviar a esa persona de vuelta con otra persona que le puede hacer algo? En primer lugar, y ustedes pensarán, porque es lo correcto, y es verdad, es lo correcto. Esa persona hizo algo malo, solo le voy a adelantar eso. Esa persona hizo algo malo y ahora Pablo lo está mandando con otra persona de vuelta para que regrese. Pero ¿cómo Pablo puede hacer eso? Es lo correcto. Si él hizo algo malo, ¿qué debe hacer? Pagar por eso malo que hizo, es lo correcto. Pero no se queda solamente ahí. No se queda solamente con lo correcto. Porque a Pablo también le importa la persona. A Pablo también le importa esa persona que él está enviando. No es hagamos lo correcto y ves y muérete. O sea, vamos a hacer lo correcto y ves para allá, te lo voy a enviar, hicimos lo correcto y que te maten. No, Pablo no está pensando así. Entonces, ¿qué tiene Pablo en la mente? Que Pablo es capaz de enviar a esta persona posiblemente a su fecha de muerte. ¿Por qué Pablo lo puede enviar? Porque Pablo descansa en el carácter de Cristo y de Dios. Escuche bien, Pablo, cuando le está enviando, ellos han dado evidencia de que ellos tienen el fruto del Espíritu. ¿Recuerdan que tienen? Amor y fe. Ellos se conducen, esa fe, ese conocimiento de Dios se vuelve práctico. Ellos se conducen como verdaderos creyentes. Ya Pablo sabe todo eso. ¿Qué es lo que sabe Pablo? Como yo ver a algunos de ustedes que se está conduciendo como un verdadero cristiano y yo decir, Julio es un verdadero cristiano. Julio es un verdadero creyente. Entonces le puedo pedir cualquier cosa que diga las Escrituras, porque yo sé que es un verdadero creyente. ¿Y en qué descansa? En el carácter de Cristo y en el carácter de Dios, especialmente en el perdón. Si hay alguien que ha perdonado bastante en este mundo, ¿quién es? Nuestro Dios y nuestro Cristo. Si no, ninguno de nosotros estuviéramos aquí hoy. Y Pablo sabe que Dios es un Dios perdonador y sabe que Cristo también es nuestro Dios y que Cristo también es perdonador. Por eso Él puede hacer esto. No sé si recuerdan en Lucas 23:33, cuando Cristo lo crucifican, lo ponen en la cruz y las personas empiezan a gritarle, a maltratarle, a hacer todo. ¿Qué hace Cristo? Se dirige a su Padre y ¿qué le dice al Padre? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero observe esto, ¿las personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo? No, pero aún así su carácter de Cristo es un carácter perdonador, pero Cristo también está apoyándose en el carácter de su Padre, que también es perdonador. Si no, Cristo no le podía hacer esta petición, aun cuando las personas lo habían acabado de maltratar, lo habían acabado de tratar mal. ¿Recuerdan cuando Pedro iba a negar a Cristo 3 veces? Cristo lo sabía. Cristo le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Qué significa? Que ya Cristo lo estaba perdonando, aun cuando él sabía que le iba a fallar, porque es parte del carácter de Cristo.
Cristo perdona y en efecto, ¿qué pasó? Pedro lo negó 3 veces. ¿Y qué hizo Cristo? Lo perdonó y lo volvió a dejar que volviera a servir y que estuviera en la brecha por el evangelio. Pablo conocía el carácter perdonador de Cristo y de Dios. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 32, y le dice: sean benignos y misericordiosos unos con otros. Y le dice después, y escuche esto: perdónense unos a otros. Y le dice más adelante, y le pone el ejemplo para los que están batallando con el perdón: como Dios os perdonó a ustedes en Cristo. Si Dios te perdonó a ti, ¿por qué tú no puedes perdonar a otro? Si Dios te restauró a ti, ¿por qué tú no puedes restaurar tu relación ahora con otro hermano de la iglesia que costó la sangre de Cristo? Colosenses 3:13, y me gusta este término, por eso se lo voy a leer también. Y le dice: sopórtense unos a otros. Y vuelvo a repetir: perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Sopórtalo, perdónalo. Ahora viene el ejemplo. ¿Por qué? Y dice el ejemplo: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Amado hermano, ¿tienes algo con algún hermano tuyo en la iglesia hoy? Perdónalo, perdónalo. Pero pastor, es insoportable, yo no lo soporto. Perdónalo. ¿Por qué? Porque Cristo te perdonó a ti. Pero yo no lo soporto. Cristo te perdonó a ti. Perdónalo. Pero no te limites a perdonarlo solamente. Como Filemón y como Cristo, ámalo. Pero no solo ámalo, dale lo que tienes. Pero no solo dale lo que tienes, sé su compañero. Pero no solo sé su compañero, mantente pendiente, sea un refrigerio para él. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo contigo. Tú eras insoportable, y perdona que te lo diga. Te lo voy a poner un poquito más feo. Posiblemente todavía tengas recaídas y Él te perdonó. Posiblemente de vez en cuando todavía tú eres insoportable. Lo que eres un insoportable redimido, que se da cuenta, reconoce que es insoportable y va y pide perdón cuando se equivoca. Pero todavía tenemos nuestras crisis, no sé, esa palabra me la voy a inventar, de insoportabilismo. Todavía cada rato somos insoportables con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros. Cada rato se nos va la mano. La diferencia es que somos regenerados. ¿Por qué tenemos que perdonar a ese otro hermano que es insoportable? Porque Cristo lo hizo con nosotros. Y tú me dices: no lo puedo perdonar. Eso que me hizo, no lo puedo perdonar. Y te tengo que decir con dolor en mi alma: examínate. Examínate. Examínate si el Espíritu Santo está de verdad en ti. Y te tengo que recordar la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Como te gustaría que otros te traten a ti, trátalos también tú a ellos. Sé con otros como te gustaría que sean contigo. La regla de oro es pura gracia. La regla de oro no demanda. Generalmente, yo no digo que esté mal, pero generalmente nuestro perdón demanda. Yo te perdono si tú me perdonas. Yo te perdono si tú me pides perdón. Pero no es lo que Cristo enseña en la regla de oro. Cristo manda. Si tu enemigo tiene algo contra ti, si te quita la capa, si te quita la túnica, sigue derramando gracia, sigue derramando perdón, sigue mostrando a Cristo. El conocimiento de la verdad transforme tu corazón, transforme tu carácter, para que puedas tener un verdadero compañerismo cristiano. Perdona, perdona, perdona. Como tú fuiste perdonado por pura gracia, perdona a otro por pura gracia. Mi llamado hoy es en base al carácter de Cristo y al carácter de Dios. Aunque hemos visto estas cosas, lo único que les puedo decir es, mis hermanos, recuerden, la iglesia es el centro donde Dios quiere hacer la restauración. Y nosotros podemos perdonar por el carácter de Cristo y por el carácter de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, venimos delante de ti agradeciéndote por tu palabra, Señor.
Padre, permite que esta palabra no regrese vacía. Que esta palabra, si todavía no lo ha hecho ahora mismo, Señor, ahora mismo, caiga en un corazón fértil, Señor. Que esta palabra caiga en terreno fértil y que esta palabra pueda dar fruto, Señor. Padre, si mis hermanos tienen el Espíritu Santo, si yo tengo el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de perdonar como Dios y Cristo nos perdonan a nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a ser creyentes que reflejan el fruto de tu Espíritu como Filemón y como esta iglesia, Señor. Ayúdanos a ser creyentes que están dispuestos a dar lo que tienen por tu causa, por ti, Señor. Aún nuestros recursos materiales como una casa, como un carro, como cualquier bien material, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, no solo a dar los recursos materiales, que a veces nos es más fácil, sino a darnos a nosotros mismos en amor por los hermanos. Cuando nos pidan un favor, cuando necesiten de nosotros, siempre que podamos, poder decirle que sí. Si no podamos, pues buscar la forma de ayudarles también, Señor. Ayúdanos, Dios, a recordar que somos pecadores con pecadores y que solamente a Dios se le ocurre poner a tantos pecadores juntos en una iglesia para vivir para su gloria. Y que podamos descansar en eso que Dios ha hecho y saber que el Espíritu Santo y su palabra son suficientes para transformarnos por medio de la renovación del entendimiento y llevarnos a vivir vidas para su gloria, Señor. Padre, ayúdanos, enséñanos a confiar en ti, Señor. Enséñanos a reconocer que sí somos pecadores. Quita el orgullo, quita la arrogancia, Señor. Quita todo lo que tengas que quitar de nosotros. Destruye toda la pared que está puesta entre nosotros y tu gloria, Señor. Y ayúdanos a acercarnos a ti y a querer vivir vidas para tu gloria. Que tú seas lo más importante para nosotros, Señor. Y que tu iglesia local ocupe un lugar también bien importante para nosotros, Señor. A veces amamos mucho nuestras iglesias locales en nuestros países. Amamos mucho la iglesia local que teníamos antes aquí en Estados Unidos. Pero ahora tenemos la oportunidad de amar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón a tu esposa, Señor, a tu iglesia. Y no lo hacemos, Señor. Y siempre tenemos una justificación. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a ser sinceros y a reconocer que es que no nos está importando lo suficiente. A pedirte perdón y a encontrar perdón y descanso en ti, porque tu carácter es el carácter de un Dios perdonador. Y tú prometes en tu palabra que si vamos arrepentidos delante de ti, tú haces nuestros pecados blancos como la nieve, tú los arrojas en el fondo del mar, Señor. Acompáñanos en lo que falta del servicio, Señor. Y una vez más, ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, familia.